Bienvenidos, hermanos amados, otra vez más a una nueva edición del canal de La Verdad de Dios Mata el Relato. Les quiero pedir perdón antes que nada de no haber podido subir un poco más de videos estas semana y media, 10 días, 2 semanas que ya estuve ausente, porque me he mudado junto a toda mi familia. Gracias al Señor ha salido todo muy bien, el Señor nos ha bendecido y su diestra todopoderosa nos ha mantenido siempre con su gracia, con su justicia, infundiéndonos mucho gozo aún en medio de mucha tribulación que también hemos pasado a nivel personal. Pero la vara de justicia del Señor siempre, o mejor dicho, su callado siempre nos infundió y nos infundirá todavía más aún aliento, ¿sí? Así que primero mi oración para con ustedes es que el deseo ferviente de mi corazón es que en el Espíritu sean acompañados en esta prédica nueva que les traigo para servirles a ustedes como un instrumento más de justicia del Señor, ¿sí? Para que puedan conocer un poco más acerca de esta verdad de Dios que poco a poco, cada día más acercándonos a los tiempos del fin, va matando el relato de este mundo y de este sistema caído. Antes que nada, hermanos, me gustaría orar por ustedes en el nombre de Jesús, que esta enseñanza sea realmente de bendición, Padre, y que nos permitas encontrar tu verdad y sacar preciosas enseñanzas, disciplina y también obediencia a tus mandamientos, que son la ley de vida en Cristo Jesús. Que así sea, Padre. Gracias. Amén. Bien, hermanos, les propongo primero esto. Son dos disparadores que yo elegí, en donde lo van a encontrar los dos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Uno es el escrito por nuestro estimadísimo Salomón, ¿sí? El tercer rey de Israel, gobernando todo el Reino Unido, hijo de David, en el capítulo 1 del verso 9, en donde la idea central es que no hay nada nuevo bajo el sol. Y en la carta, digamos, en las escrituras de Primera de Reyes, ¿sí? Donde se relatan todos los acontecimientos de los reyes, tanto de Israel como de Judá, en el capítulo 18-21 es una de las palabras más poderosas, para mi entender, de la Biblia, luego, por supuesto, de la que dijo nuestro Señor Jesucristo, que es la de Elías, ¿no es cierto? Este mensajero del Señor, este siervo de justicia, este pregonero de justicia, en donde decía: ¿hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos en su corazón? ¿Sí? Estos son los dos pensamientos que yo tuve hoy para poder hablarles a ustedes. Por lo tanto, vamos a comenzar por el primero, en Eclesiastés, en el capítulo 1, en el verso 9. Dice el título del capítulo 1: todo es vanidad. Pero vamos al verso 9. ¿Qué es lo que fue?, pregunta el predicador. Lo mismo que será, responde. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará en un futuro. Por lo tanto, nada hay nuevo debajo del sol. Esto es una idea que trae a referencia de que la palabra de Dios es cíclica. Es decir, esta creación en donde estamos aquí, todo lo que vemos es lo que antes fue. No hay nada nuevo, no hay invención nueva, todo está dicho desde el principio y, como decía nuestro propio Señor, mediante su Espíritu Santo, los profetas: yo cuento el fin desde el principio. Cosa que los ídolos que son mudos, que nada ven, que nada oyen, no lo pueden contar porque no hay espíritu de vida en ellos, ¿sí? También quería ir a Primera de Reyes 18:21, como yo se lo dije, para que podamos leerlo juntamente. Primera de Reyes 18:21 hace referencia a Elías cuando estaba el gobierno de Acab en el norte, en el reino del norte, en Israel. Acab era un rey muy impío que se había casado con Jezabel y que adoraba a los Baales y había hecho errar al pueblo en la verdadera adoración de Jehová, Yahweh, el tetragrammatón, el Dios de Israel, el santo, el único digno de ser alabado. Y entonces, dice en el verso 20, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, reuniendo también a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo de Israel que se había congregado, dijo: ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si es Baal, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra alguna. Esto es muy importante de que nosotros lo entendamos, porque que el pueblo no responda a una palabra alguna de un verdadero pregonero de justicia habla de una sola cosa: que la mayoría eran todos cobardes y sabían que esa palabra estaba siendo directa, penetrando entre los tuétanos y entre sus conciencias, acusándolos severamente de ser personas no solamente cobardes, sino tibias. Es decir, a veces estando acá y a veces estando allá. A veces pensando una cosa, pero dependiendo si se me presenta otro tipo de persona que me predica otra cosa, voy también con él. Es decir,
El agua viva del Espíritu Santo, de la predicación del Evangelio, de las buenas noticias de Jesús, trae como médula central que uno, cuando toma el agua viva de la palabra de Dios, emanada desde el gran yo soy, es decir, Jesucristo nuestro Señor, el Hijo de Dios, no va a tener necesidad o no va a tener sed de otras aguas. Esa es la charla que tuvo en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan entre Jesús y la mujer samaritana, ¿no es cierto?, en el pozo de agua. Entonces, esto de estar entre dos pensamientos ante los ojos de Dios es aberrante, por no decir abominable, porque habla o desenmascara una actitud no solamente tibia, sino, por supuesto, que cobarde. Como también lo menciona casi al final de las Escrituras, en el capítulo 1 de Apocalipsis, en el capítulo 21, creo yo, lo pueden chequear de luego en sus Biblias, claro que sí, y dejarme en los comentarios si es que me equivoco en el Apocalipsis 21 también. Dice que los cobardes y los incrédulos no entrarán al reino de Dios y que serán echados en el lago de fuego. Porque estamos en este mundo, en esta ficción jurídico-literaria, digamos, para testificar de que el Padre nos ha salvado mediante el Hijo, mediante nuestra conducta, mediante la sabiduría, aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, y mediante, por supuesto, la obediencia y la fe, que es lo que produce la salvación en el Hijo de Dios. Y no para testificar con nuestra conducta que seguimos a los ídolos o a hombres, como decía Jeremías, maldito todo aquel que confía en varón o en hombres. Su confianza nunca puede estar puesta en personas de carne y hueso, ni en reyes, ni en eminencias, ni en preeminencias, porque inevitablemente les van a fallar. Como Dios es el único que no miente y es el único santo, el único que tiene la verdad, es en Él en donde tenemos que depositar nuestra confianza. Esto quería decir Elías en la Primera de Reyes, en el capítulo 18, los versos 20 y 21. Quería que fueran a uno de los grandes profetas que pocas veces lo he tocado en mis videos, pero el Señor me ha estado hablando muy grandemente, que es el estimado y amado Jeremías. ¿Sí? Jeremías era un gran profeta. Los que no lo entienden le dicen que es el profeta llorón, como es todo aquel que carece de sabiduría, porque nadie toca ni insulta a los verdaderos ungidos del Señor. Pero yo no lo llamo profeta llorón, para mí me parece un insulto. Yo lo llamo uno de los profetas que más empatía tenía, no solamente con Dios, sino con sus prójimos. En el capítulo 7 de Jeremías, quiero que vayan, ¿sí? Aunque me gustaría que lo lean a todo el libro de Jeremías, siempre se los deseo. Pero dice el capítulo 7 del verso 1 al 8. El título que tiene mi Biblia dice, mejoren sus caminos y mejoren sus obras. Bien, dice, palabra de Jehová, del Señor, que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa del Señor, a la casa de Jehová. El templo en este momento, en el reino de Judá, estaba en la casa, en el templo que había edificado, ¿quién? Salomón, ¿no es cierto? Antes del cautiverio en Babilonia, ¿no es cierto? Ese era el primer templo que habían construido Salomón, ¿bien? Ponte entonces en este templo para predicar al pueblo. Oigan palabra del Señor todo Judá, los que entran por estas puertas para adorar al Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejoren vuestros caminos y mejoren sus obras, es decir, lo mismo. Mejoren sus vidas diarias, ¿no? Y les haré vivir o les haré morar en este lugar. No se fíen en palabras de mentira diciendo, o sea, no confíen en lo que escuchan generalmente diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. 3 veces lo repite. Porque, por ejemplo, dice más adelante, pero si mejoran cumplidamente, esto es lo verdaderamente importante, no fiarse en palabras de mentira, sino si mejoran cumplidamente sus caminos y sus obras, si con verdad hacen justicia entre el hombre y su prójimo, si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, extranjero, huérfano y viuda, ni en este lugar derraman la sangre inocente, ni andan en pos de dioses ajenos para el mal vuestro, les haré vivir en este lugar, en la tierra que le di a sus padres para siempre. He aquí, ustedes confían siempre en palabras de mentira que no aprovechan. Primer mensaje que viene para el pueblo del Señor. Se ve una gran malaria por confiar en palabras de mentira, por poner confianza, como dice este verso 4 del capítulo 7 de Jeremías, diciendo templo de Jehová, congregación de Jesús, es la iglesia de Dios, es esta, nada malo nos puede pasar. Y se portan mal. ¿Cómo sabe Dios que nos portamos mal? Diciendo que
no hay justicia entre el hombre y el prójimo, no mejorando nuestros caminos y nuestras obras, oprimiendo al extranjero, al huérfano y a la viuda, es decir, a las clases sociales más precarias de cualquier sociedad, pobres, ¿no es cierto?, viudas, mujeres sin sustento, en donde se respeta una casa verdaderamente la autoridad bíblica, en donde el padre es la autoridad y la mujer es la que recibe la provisión de Dios mediante el hombre para hacer sus labores de mujer, bíblicamente hablando, ¿no es cierto?, y quedó sin sustento, ¿bien? Y también a los huérfanos. Por ejemplo, hoy hay muchos hipócritas, porque esa es la palabra que les cabe, que desearían siempre estar al lado de huérfanos como nuestro Señor Jesucristo estaba, pero no son capaces de mover ni un solo dedo para ir a adoptar un huérfano. Entonces, para ustedes es esta palabra. ¿Hasta cuándo claudicarán entre estos dos pensamientos? ¿Adopto o no adopto? ¿Hago esto o no lo hago? Vayan y háganlo para mejorar cumplidamente sus caminos y sus obras. No confíen en palabras diciendo templo de Dios, templo de Jehová, congregación de Dios es esta. Porque si no mejoran cumplidamente sus caminos y sus obras, no los hará morar Dios en el lugar que tiene preparado. En la carta de Hebreos habla muy claramente de cuál es el verdadero reposo para el pueblo de Dios. No solamente para la iglesia, sino para el verdadero pueblo de Israel, es decir, el Israel bíblico, que nada tiene que ver con la abominación, la mentira y el engaño del Israel geopolíticamente hablado, como hablé en mis anteriores dos videos. El que tiene oídos va a entender y va a escuchar verdaderamente lo que quiero decir, porque no es yo quien hablo, sino el Espíritu del Señor que está dentro mío y que no se va a callar ante las injusticias, por lo tanto me infunde poder para pregonar no solamente justicia, sino para testificar en contra de la rebelión de Judá, del verdadero pueblo de Israel que está yendo en pos de ídolos ajenos cuyos padres no conocieron, ¿no? Así que evidentemente este es un capítulo muy importante que nos hace referencia a que no confíen que solamente por congregar a la vieja usanza, bajo los tínteles religiosos que uno puede conocer, como templo de Jehová, donde hay salmodias, cantos, instrumentos, es palabra del Señor. No podemos confiar y no podemos ser tampoco sabios, es decir, no podemos ser tan necios. ¿Ok? Jeremías en el capítulo 11, en el verso 14 al 15, también. Jeremías capítulo 11, en el verso 14 al 15, es un capítulo que habla del pacto violado. ¿Sí? La violación es la transgresión, es decir, no caminar conforme al pacto que se había hecho ¿entre quién? Entre Dios y su pueblo Israel. Dice el capítulo 11 en su verso 14, tú pues no ores por este pueblo que ha violado mi pacto, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día en que su aflicción clamen a mí. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho ella muchas abominaciones? ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho ella muchas abominaciones? ¿De verdad crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes realmente gloriarte de esto? Ahora, fíjense que no solamente Jeremías hablaba en estas decibeles, que solamente los hijos verdaderos de Dios pueden oír, sino también Isaías en su capítulo 1 hablaba de esta manera, en donde repudiaba el actuar religioso, hipócrita y superficial de la nación santa, del pueblo de Dios, Judá, comparándolas con el pueblo de Sodoma y de Gomorra espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque iban con las panderetas, cantaban y hablaban, se congregaban, ¿no es cierto? Pero no mejoraban cumplidamente sus obras, eran solamente una careta, era una falsedad, una hipocresía severa. Miren, una verdadera congregación de los hijos de Dios, lo primero que tiene como característica es la humillación. La humillación es el verdadero camino hacia el Padre, es el camino estrecho, porque el orgullo en nuestra vida destruye la vida y el contacto con el prójimo. No se puede aguzar hierro con hierro si nosotros vamos a ser orgullosos, porque cuando nosotros querramos ¿qué cosa? Cuando nosotros querramos hablar con otra persona, si no bajó su orgullo, ¿cómo va a entender lo que le decimos? Fíjense que en esto quiero que vayan a Eclesiastés 4, de nuevo, al verso 13. Porque la palabra de Dios se interpreta a sí misma. No se dejen engañar por los falsos pastores que agarran un solo versículo y predican
40 o 50 minutos diciendo peroratas subjetivas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Y por ende el pueblo de Dios anda errante, ¿sí? Muriendo de hambre y de sed, pero no de pan ni de agua literal, sino de pan de vida, ¿sí? Y de agua de vida, es decir, de la palabra del Señor. Bueno, vayan a Eclesiastés 4 en el verso 13, ¿bien? De nuevo vamos a Eclesiastés 4 en el verso 13. Esto es después del libro de Proverbios, por supuesto, ¿no? Es escrito también por Salomón. Eclesiastés 4 en el verso 13. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Mejor es el muchacho pobre, ¿en qué? En espíritu. Pobre en espíritu es la bienaventuranza fundamental. El humillado ante el Señor es pobre siempre. Siempre es pobre, pero sabio, porque sabe cómo comportarse para agradar a su Dios. Que el rey viejo, no solamente de canas, sino viejo en el sentido también de alma, que nunca quiere cambiar. Por lo tanto, el Señor no lo rejuvenece, no lo reverdece con su verdad como el olivo verde, que es, obviamente, o la rama o el pámpano de la vid verdadera, que siempre está verde por la rica savia, ¿no es cierto? La rica savia del olivo y la rica savia de la vid verdadera. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. Por eso es que le decía al principio en Eclesiastés 1 del 9 que no hay nada nuevo bajo el sol. Y quería ir llegando, digamos, a que ustedes tienen que discernir el juicio. Y en el mismo capítulo de Eclesiastés, en el capítulo 7, ¿bien? Habla en el verso 5, ¿bien? Que es, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Esto es para que ustedes puedan discernir, ¿qué cosa? La reprensión de la sabiduría que clama a las puertas, como dice el libro de Proverbios, para el que tiene oídos para oír, que oiga, que la canción de los necios. El necio canta, ¿no es cierto? El necio parece que habla cosas que sabe, pero en el fondo no sabe nada. Entonces, es mejor esa reprensión del sabio para que tu corazón no se endurezca ni se envejezca y que puedas pasar a la sabiduría, para que puedas aplicarla en tu vida, para en definitiva, ¿qué? Glorificar y adorar verdaderamente a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solamente en el vínculo de la fe, en el pacto verdadero. Ahora, quisiera que ustedes, para finalizar este primer video, vayan a Jeremías en el capítulo 45. Capítulo 45 de Jeremías, ¿sí? Quiero que ustedes analicen también y lo estudien en sus casas. Como bien les digo, todo el libro sería ideal, pero por lo menos todo esto que estamos estudiando hoy es un mensaje de Jeremías, en realidad de la palabra del Señor. Cuando dice palabra que habló el profeta Jeremías, es cuando viene a palabra de Dios a los profetas, es el mismo Señor Jesucristo, que mediante su espíritu, porque el espíritu del Señor es el que escribió la Biblia, inspirando a los profetas, venía para hablarle al pueblo, para que adquirieran sabiduría, para encaminarlos en los caminos de justicia y demás cuestiones. Dice, mensaje a Baruch. Palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, era su traductor, su fiel acompañante, en el año cuarto de Joacim, ¿sí? Que más o menos se estima que era en el año 605 a.C., es decir, faltaban casi 20 años antes de irse la deportación a Babilonia, el cual Joacim era hijo de Josías, uno de los grandes reyes de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruch. Tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová el Señor tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué, al pueblo que estaba en la tierra, y arranco a los que planté, y a toda esta tierra también. Y encima tú buscas para ti grandezas, no las busques, porque aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueras. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en estos tiempos estamos acostumbrados a querer buscar entretenimiento, grandezas en el culto al Señor. Y nadie sabe que el camino verdadero es la humillación y la pobreza espiritual. Baruch tendría que haberse considerado dichoso de conservar su vida
en semejante ejemplo de juicio sobre el pueblo de Dios. Y dicho sea de paso, Jeremías fue puesto en cepos, en cárceles, al igual que otros grandes profetas como Amos, ¿no es cierto? O Micaías, que luego vamos a ver en el posterior video que voy a subir, y como la mayoría de los apóstoles, por predicar la verdad. Porque le decían antisemita, porque le decían que era ofensivo y escandaloso, porque le decían que era una persona que buscaba la violencia para el pueblo escogido de Dios. Nadie quería escudriñar la verdad. Todos se confiaban diciendo, templo de Jehová, somos el pueblo santo del Señor. Nada nos va a pasar como al resto de las naciones. Y así le fue, porque verdaderamente se fueron tras dioses ajenos, no tras el único Dios verdadero. ¿Por qué? Por la necedad y por la dureza de su corazón. Porque en una congregación, como les decía hace poco, lo que tenemos que hacer es abusarnos entre nosotros, el trato con el prójimo. Contar la verdad, pero del otro lado tiene que haber humillación, no un corazón viejo y necio que no admita consejo. Porque cuando uno exhorta y habla, cuando uno ve un mal camino y quiere intentar corregir al hermano con justicia, es decir, leyendo la palabra de Dios, del otro lado no se pueden enojar como niños chiquilines y carnales. O si se enojan inclusive, no pueden salir a bastardear a la persona que trae la verdad. Miren qué hipócrita que es el mundo, pero el Señor nos había dicho, como dice Eclesiastés 1:9, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que pasó ayer pasa hoy. Háganse estas preguntas en sus corazones. ¿Ustedes piensan sinceramente que los pregoneros de justicia del fin del mundo van a decir palabras de verdad que a ustedes les endulcen los oídos? ¿No serán más bien castigados y dejados en soledad por el público en general, siendo ustedes testigos contra ustedes mismos que desprecian la palabra de Dios por ir tras dioses ajenos? Que se sienten cómodos congregando en grandes congregaciones, teniendo a los pastores, entre comillas, que hablan sus peroratas sin basarse en la Biblia, o a gente falsas que se hacen de líderes y después abandonan, o personas que aman e idolatran a falsos pueblos como el de Israel hoy en día, donde basan toda su doctrina y todas sus enseñanzas en mentira y en vanidad. ¿No será que ustedes quieren seguir escuchando palabras de mentira, confiándose en eso? ¿Piensan que realmente los verdaderos pregoneros de justicia del fin de los tiempos van a estar a favor de las grandes masas? ¿O serán más bien los desprestigiados de la sociedad como siempre fueron? Ese es un mensaje que quiero continuar con ustedes en el próximo video, si es que el Señor nuestro Dios así lo permite, esperando que este video, que trae un mensaje duro y una palabra dura similar, pueda haber causado en ustedes algo, para que dejen esa actitud pusilánime y medrosa de estar claudicando entre dos pensamientos y se definan de una vez por todas, no importa cuál sea la consecuencia en esta tierra y en esta carne, de hacer la voluntad del Señor. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Los amo.